Buenas tardes, soy Patricia Figueroa, coordinadora de Digital en Fractal Centro de Estudios en Pensamiento Crítico. Bienvenidos a esta conferencia titulada Psicoanálisis y Pensamiento Crítico a cargo de Alfonso Herrera. A lo largo de la exposición y también al final podrán ustedes escribir sus preguntas. Les cedo la palabra a Alfonso. Muy buenas tardes en México, en España, en Colombia. Sean ustedes bienvenidos a esta conferencia que inaugura las actividades del área de psicoanálisis en Fractal Centro de Estudios en Pensamiento Crítico. Agradezco mucho su presencia porque en estos tiempos es necesario hacer, me parece, comunidad crítica para reflexionar sobre lo que nos incumbe a todos. Agradezco mucho la asistencia técnica que me dispensa Patricia Figueroa desde la Ciudad de México. Comencemos entonces. Nuestro tema aborda dos campos. Uno bien definido, que es el psicoanálisis, y otro que puede ser tan preciso y tan ambiguo según las estrategias de aproximación. Al investigar sobre pensamiento crítico, si ustedes van a la red, por ejemplo, pueden encontrar posiciones tan generales como la que afirma que el pensamiento es de suyo crítico, al punto de que hablar de pensamiento crítico aparecería como una redundancia. En esos casos, si se trata de pensamiento, ya se da por hecho que es un pensamiento crítico. Yo, en lo personal, discrepo de esa posición porque creo que hay pensamientos complacientes, hay pensamientos omisos, hay pensamientos cómplices de, por ejemplo, una injusticia. En ese caso se trata de pensamientos acríticos, es decir, justo lo contrario a lo que hoy nos ocupa. Pero para poder relacionar el pensamiento crítico y el psicoanálisis, tenemos que especificar a qué nos estamos refiriendo con la palabra psicoanálisis. Para efectos de esta conferencia, el psicoanálisis tiene dos grandes campos de aplicación, el clínico y el teórico. Sin embargo, esta distinción es artificial porque el psicoanálisis en realidad es una práctica teórica, ya que sus categorías, es decir, deseo, síntoma, cura, por dar tres ejemplos, nacen de lo que se observa directamente en la clínica. Aclarado esto, hay otras dos vertientes que creo que deben distinguirse. La primera es la reflexión que el psicoanálisis hace sobre sí mismo como campo de saber. Y la segunda vertiente es la reflexión que el psicoanálisis hace sobre cualquier hecho cultural. Ambas reflexiones definen una dimensión política de lo psicoanalítico, y ya explicaré con más detalle a qué me estoy refiriendo con esta dimensión política. ¿Por qué es necesario aclarar todo esto? Porque cuando hablamos de un proceso psicoanalítico, es decir, no del psicoanálisis, sino de un tratamiento psicoanalítico, lo menos pertinente es la categoría de pensamiento crítico. Voy a dividir la exposición en dos partes. La primera parte tratará del tratamiento psicoanalítico, es decir, de la vertiente clínica, para explicar por qué es opuesto el pensamiento crítico al psicoanálisis en esa vertiente clínica. En la segunda parte abordaremos dos temas. Hablaremos del psicoanálisis como medio de reflexión sobre sí mismo, y en la segunda y última parte de esta segunda fase hablaremos de lo psicoanalítico como campo de análisis de la civilización, dando ejemplos concretos en todas las fases de la exposición. Vamos pues a la primera, la dimensión clínica del psicoanálisis. Para hablar de la dimensión clínica del psicoanálisis, tenemos que pensar en otras dos categorías, en lo acrítico y en lo impensado. En un proceso psicoanalítico, hablo de la vertiente clínica, se trata de una palabra que necesariamente tiene que ser irreflexiva. Es decir, no se trata de decir, se trata de ser dicho. Tampoco se trata de hablar, se trata de ser hablado.
Y mucho menos se trata de pensar, porque estaríamos en la lógica de Descartes, en el famoso pienso, luego entonces existo. El discurso cartesiano, como ustedes saben, es el discurso de la ciencia. El discurso psicoanalítico, desde la perspectiva de Jacques Lacan, que es el gran lector de Freud, altera ese supuesto, el supuesto cartesiano de pienso, luego entonces existo, afirmando justamente lo contrario. Ahí donde pienso, no soy. Y ahí donde soy, no pienso. Son dos discursos, el psicoanalítico y el discurso científico, que deben distinguirse. El discurso psicoanalítico es diferente, en ocasiones opuesto, y yo me atrevería a decir incluso excluyente en relación al discurso de la ciencia. ¿Por qué? Porque el conciencialismo plantea que el sujeto es transparente a sí mismo, tanto que puede decir, yo soy yo, y hasta parecer absurdo este pleonasmo. En un proceso psicoanalítico, en cambio, una parte del sujeto permanece desconocida para el sujeto mismo. Regularmente, espero que coincidan conmigo, uno solo se dice las cosas a sí mismo de manera incompleta, porque una cara de la luna permanece siempre oculta, por decirlo de alguna manera. En análisis, en un proceso analítico de orden clínico, podría aparecer esa otra mitad de la luna, pero sigue siendo una verdad a medias. Lo inconsciente entonces implica una palabra irreflexiva que no debe ser pensada por el sujeto que está en análisis, entre otras cosas, porque eso que viene a su decir ya viene pensado, por decirlo de alguna manera. Es decir, existe un saber independiente al sujeto y a eso le llamamos inconsciente. Se trata de un saber acéfalo, de un saber que tiene lugar más allá del sujeto. Evidentemente, entre lo que un sujeto dice y lo que hubiera querido decir, hay una diferencia e incluso una contradicción. Y la contradicción tiene muy mala prensa hoy día. Sin embargo, el psicoanálisis reivindica la riqueza de la contradicción, la riqueza epistémica. Vamos a ver por qué. En una entrevista del año 1998, Jacques Derrida declaraba, lo cito, lo que digo es contradictorio, pero no veo por qué, decía Derrida, tendría que renunciar a dicha contradicción. Vivo en esa contradicción, decía él. Es incluso lo que permanece más vivo en mí. Por consiguiente, la declaro. Y añado, dice Derrida, que si hay que asumir alguna responsabilidad, si hay que tomar alguna decisión, estas han de ser tomadas a través de esta tensión contradictoria. Fin de la cita. Es decir, ir en contra de lo que se dice implica muchas cosas, pero eso no necesariamente implica desdecirse. Y esto es muy importante. Por el contrario, a veces lo antitético reafirma una posición determinada, una posición específica. En inglés se dice regularmente, the only way out is to go all in. Es decir, la única vía de salida, muchas veces, es ir con todo hacia el centro de eso de lo que uno querría salir. Si entrar de lleno es la única salida, la contradicción no consiste en oponer el adentro y el afuera, sino en creer que entre ambos conceptos hay oposición o hay distinción posible. El psicoanálisis lo que mantiene es que no hay oposición. Vamos a los ejemplos clínicos. La psicosis, por ejemplo, son entidades clínicas en las que el sujeto está, y aquí viene una aparente contradicción, el sujeto está encerrado afuera. Michael Ende, el autor de La historia interminable, llama a esto la prisión de la libertad, cosa que parece otra contradicción sin ser. De la misma manera, por ejemplo, que un niño autista que pasó por un proceso psicoanalítico y al final pudo dar testimonio escrito de su condición subjetiva, tituló su libro
quiero dejar de ser un dentro de mí. Dentro de mí escrito como si fuera una sola palabra. El autismo es eso, es ser un dentro de nosotros mismos. En ese caso, en el caso del autismo, por ejemplo, no es el lenguaje la casa del sujeto, como decía Heidegger. Es el sujeto la casa del lenguaje. Y a eso le llamamos o autismo o psicosis, haciendo una diferencia entre ambas categorías clínicas. Julio Cortázar, ustedes lo recordarán, tiene un cuento titulado Casa Tomada. Ahí se trata de que los significantes hablan entre sí, excluyendo al sujeto. Es lo que representa, sin decirlo, Julio Cortázar en ese cuento, si hacemos de eso una lectura clínica. Hay una canción que ustedes pueden encontrar en YouTube, porque no está en Spotify, que se llama Cantiga de la Memoria Rota. Es una canción muy hermosa de Patricio Mans. Ahí hay una frase en la que se afirma: la casa que me habita no me abre. Es una frase que podría ser dicha por cualquier persona que estuviera en el campo de la psicosis. Y no hay contradicción alguna, tampoco es una metáfora poética, es una constatación verbal de lo que el sujeto vive en esa condición de estar encerrado afuera. Michel Foucault hacía de esto una categoría filosófica. Él hablaba del pensamiento del afuera. Es decir, hay un lugar de exterioridad que un sujeto guarda en relación a lo que dice. Esto también aparece como contradictorio, pero no lo es. Walt Whitman, el gran poeta, decía de una manera extraordinariamente sintética: me contradigo, contengo multitudes. Es evidente que me voy a contradecir si contengo multitudes. Rafael Sánchez Ferlosio, un escritor muy importante, recientemente fallecido, afirmaba lo siguiente: no estoy de acuerdo con todo lo que he escrito en mi vida. De modo que ustedes tienen una distancia entre lo que el sujeto quiere decir y lo que finalmente acaba por escribir. Y el sujeto se deslinda de sí mismo en un estar encerrado afuera, si hablamos de una cuestión verbal. Todo esto para recordar lo que Freud decía con mucho pesar, que luego de esfuerzos sobrehumanos, cada vez que llegaba a la cumbre de un argumento, siempre había ahí la bandera de un poeta. La bandera que un poeta había puesto antes que el mismo Freud. Les propongo ir más allá, no nos quedemos con Walt Whitman, con Sánchez Ferlosio, ni siquiera con Freud. Vamos al campo de la cultura popular. Les voy a hablar de un futbolista chileno maravilloso, de apellido Caselli, Carlos Caselli, que era, además de un extraordinario futbolista, un humorista sin par. Y como ustedes saben, toda humorada, todo chiste vehicula una verdad inconsciente. Carlos Caselli jugó contra Maradona, contra Pelé, contra Cruyff, y con un desparpajo anticartesiano, vamos a decirlo así, en una entrevista en la que una locutora le decía: pero esto que usted me está diciendo es contradictorio a lo que dijo la semana pasada. Carlos Caselli respondió sin ningún género de duda: no tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso. Más que un chiste, esto es una afirmación de lo que es el sujeto de lo inconsciente. De esta aseveración, no tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso, podemos deducir que nadie puede estar en armonía con su propia naturaleza. Se trata de lo que Patricia, que me hizo favor de presentarme, conoce muy bien como experta en informática. Se trata de un glitch, que es esta palabra extraña para los civiles de a pie, que considera que hay una falla de software no prevista. Podríamos decir que Freud denunció un glitch en el sistema informático de lo humano que en Descartes no estaba previsto.
Vamos entonces a los fenómenos clínicos que se podrían explicar a partir de esto que acabo de decir. Lo que en mí hay de más familiar me es al mismo tiempo lo más ajeno y lo más extraño. Esto Freud lo resumía con una sola palabra, ominoso, lo unheimlich. Lo inconsciente es eso, lo ominoso. Es al mismo tiempo lo extimo. Es una categoría a la que vamos a volver. Paso ahora a esta parte en la que hablaré de la dimensión política del psicoanálisis en relación al pensamiento crítico. Cuando el psicoanálisis reflexiona sobre sí mismo como saber, ya no estamos en el campo clínico de un proceso psicoanalítico. Estamos en el campo en donde se analizan los fundamentos mismos del psicoanálisis, sus modos de procedimiento, su técnica. En este sentido, Jacques Lacan invitaba a que cada uno de los psicoanalistas reinventara el psicoanálisis, con lo que se puede inferir una paradoja que me parece evidente. El psicoanálisis no debe buscar su historia en el pasado, sino en el futuro. ¿Por qué? Porque el psicoanálisis habrá sido lo que reinventemos de él. Ese habrá sido es el tiempo que conocemos como futuro anterior. También cuando uno va a un proceso psicoanalítico, uno va buscando el futuro anterior. No va buscando tanto el hecho de saberse efecto de un pasado. Lo que quiere ser uno es la causa de lo que tiene que llegar a ser en un futuro, lo más próximo posible. Por ejemplo, cuando se habla de síntoma en psicoanálisis, se entiende que algo eventualmente podría ceder, podría disolverse, podría ser curado. En cambio, cuando hablamos de síntoma o de symptôme, que es una palabra que introduce Jacques Lacan en la teoría psicoanalítica, estamos aludiendo a eso que no se puede diluir, a lo incurable. Bueno, la clínica psicoanalítica aborda los síntomas, por supuesto, pero no se agota ahí. Un proceso psicoanalítico apunta a lo que no desaparece, a lo que persiste, a lo que insiste como incurable. Y de hecho eso es lo principal en un proceso psicoanalítico desde mi punto de vista. Ustedes ven que ya estoy haciendo una reflexión de lo que sucede en un proceso analítico, pero esta palabra evidentemente ya es reflexiva. No es la palabra irreflexiva y acrítica que se necesita estando tumbado en un diván o en una silla frente a un psicoanalista. Hacer una crítica de la noción de incurable es muy necesario en el campo del psicoanálisis, porque lo que cura no es lo que sana. Esa es una gran diferencia entre el psicoanálisis y el campo de lo médico. Curare quiere decir en latín hacerse cargo de. Por lo tanto, si algo persiste sin desaparecer, eso no implica que uno no pueda hacerse cargo de lo que está sucediendo. Jacques Derrida dice, por ejemplo, que lo único que podemos perdonar es lo imperdonable. Porque si perdonamos lo que es perdonable, eso no tiene ninguna gracia, no tiene ningún chiste. Por eso, lo imperdonable es lo que está ahí para llegar a ser perdonado. Bueno, podemos decir, parafraseando a Derrida en el campo psicoanalítico, que lo único curable en psicoanálisis es lo incurable. Lo incurable está ahí precisamente para que alguien se haga cargo de eso. En primer lugar, el sujeto que quiere hacerse cargo de eso que insistirá, que persistirá en su condición subjetiva. Les doy ejemplos muy claros. Por ejemplo, un duelo puede elaborarse y eventualmente desaparecer. Un luto no necesariamente tiene la misma suerte, porque es incurable. Y por eso, precisamente por eso, hay que hacerse cargo de su alivio, del alivio del luto, como tituló Joaquín Sabina uno de sus discos. El psicoanálisis, pasó a otra categoría, trabaja con el sujeto del deseo, es decir, con alguien que está sujetado a un deseo. Ese es el verdadero significado de sujeto en psicoanálisis, alguien que está sujetado. Y por definición, todo deseo es transgresivo. ¿Por qué? Porque siempre busca ir más allá de la realidad que se nos presenta. Si estuviéramos conformes con esa realidad, no desearíamos absolutamente nada.
Pero la inconformidad con esa realidad nos invita a sublevarnos. Y el deseo, por decirlo de alguna manera, es el buque insignia de esa insurrección. Podemos inferir entonces que una inconformidad es efecto de una crítica precedente que hacemos a la realidad con la que no estamos conformes. Es decir, hacemos un análisis más o menos exhaustivo de que las cosas son como son, pero que muy bien podrían ser de otra manera. Y es ahí donde entra nuestro talante crítico. Lo que intentamos es que nadie nos dicte, nadie nos diga cómo es que deben ser las cosas. Y ese es el nódulo de todo pensamiento crítico. El discurso del amo, este es un sintagma propuesto por Jacques Lacan, es ese que dice, tú serás lo que yo digo o no serás. El discurso del amo siempre busca uniformarnos, normalizarnos. Nos inculca tú debes ser como es todo el mundo, sin ningún tipo de inconformidad. En todo caso, te estamos pidiendo resignación. El deseo, como categoría psicoanalítica, siempre le planta cara a este imperativo al proponer, pues yo respondo que no como todo el mundo, porque el deseo no permite su domesticación. La esencia de todo pensamiento crítico es resistirse a ser domesticado. Por eso es que un deseo nunca debe ser confundido con un capricho de ocasión, con un hobby, con una simple inclinación, digamos. El deseo, si es un verdadero deseo, marca una desviación fundamental y permanente, además, respecto de las normas. Y por eso es que tradicionalmente se oponen ley y deseo. Pero para una persona analizada, y eso es lo que nos interesa enfatizar el día de hoy, ya no se opondrían esas dos categorías. Ya no estaría por un lado la ley y por otro el deseo. Se trataría de hacer imperar la ley del deseo. Ahora, ¿cómo lograr la coexistencia de lo que es estrictamente singular, es decir, el deseo de cada sujeto, con aquello que vale para todo el mundo, que es lo que busca el discurso del amo? Eso que valga para todos sin excepción. Bueno, la respuesta tiene que ver también con el pensamiento crítico, puesto que la verdad, en términos psicoanalíticos, es siempre singular. Pero además tiene otro carácter, es también provisional. Y debe coexistir con lo que en todos los demás no cambia. Pero también debe ser congruente con lo que en uno, al mismo tiempo que cambia, permanece. Quisiera detenerme un poco en esto. Si ustedes conocen, y si no quisiera reseñarla brevemente, la teoría que Kant tiene sobre los modos del juicio, él distingue sobre todo tres tipos de juicio. Distingue lo universal, distingue lo particular y distingue lo singular. Hay un modo de hacer conciliable lo universal de la ley con lo singular del deseo. Y aquí es donde quisiera recordar a Kant. Entre lo universal, que es para todos, y lo singular, que es para uno y solamente para uno, lo particular es lo que comparten algunos, pero lo singular es lo que solamente vale para uno y solo uno. Lo que Kant establece es que hay algo que se parece al uroboros, es decir, la serpiente se muerde la cola, porque lo universal coincide con lo singular. Por ejemplo, cuando decimos una frase como si todos somos diferentes, entonces podemos deducir que todos somos iguales. Claro, pero hay que enfatizar que somos iguales en la diferencia. También lo contrario sigue siendo cierto. Si todos somos diferentes, entonces cada uno es igual a cada otro, también en su diferencia. Lo que nos hace seres particulares, que es la categoría intermedia entre lo universal y lo singular, lo que nos hace seres particulares es que cada uno comparte con otro algo. Lo que no se puede compartir es del orden del deseo. Lo que se puede compartir es del orden de la inclinación, del gusto, del capricho.
Pues bien, en el psicoanálisis, el deseo de cada uno, como dije, es absolutamente singular. Pero como cada uno de nosotros tiene un deseo, a todos nos hermana, por decirlo de alguna manera, la singularidad. Lo que, por otro lado, no debe hacernos concluir que mi deseo se parece al del deseo de otro sujeto, porque a eso le llamamos alienación. Es decir, cuando creemos que el deseo del otro es mi deseo. La típica frase mexicana de como quieras quiero es la alienación misma. O cuando uno va a cenar con algunos amigos, no sabe bien qué ordenar y entonces le pregunta al que está enfrente, ¿tú qué vas a pedir? Es decir, como quieras quiero. Lo que tú pidas marcará la línea de mi deseo. Ese deseo es un deseo que no es propiamente psicoanalítico. En realidad es una inclinación a la identificación respecto de lo que el otro quiere. Pero hay una diferencia en psicoanálisis que marca una distancia incolmable entre lo que se desea y lo que se quiere. Lo que se quiere es del orden de lo consciente, lo que se desea es de orden inconsciente. Eso explica la contradicción que está implicada siempre cuando se presenta un caso psicoanalítico, que en principio uno busca desde la clínica que establezca una especie de principio general para una determinada estructura. Por ejemplo, hay frases tan absurdas como se trata de un obsesivo de libro, ¿no? Nunca he entendido ese tipo de frases, por lo que voy a explicar a la continuación. Esto es absurdo porque desde la perspectiva psicoanalítica, si uno presenta realmente un caso, ese caso debe tener la particularidad de ser singular, es decir, de no parecerse a ningún otro caso. Y además tenemos la fantasía de que cuando se presenta un caso, se está presentando el caso de quien consultó analíticamente. Pero en realidad, el analista que presenta el caso está presentando su propio caso. Son sus propios significantes los que están implicados en esa exposición. Voy a una frase común que ustedes se pueden encontrar en la red en todos lados, que es, lo único permanente es el cambio. Es un adagio milenario, ¿no? Y siempre evocan a Heráclito que decía que nadie se baña 2 veces en el mismo río. No solamente por la razón que resalta como obvia, que el agua está discurriendo y nunca será la misma, sino también porque el hombre o la mujer que se baña en ese río nunca será la misma. Cada segundo está cambiando. La perspectiva psicoanalítica es distinta a esta concepción. Pero quisiera decir antes que hay una canción que canta el muy famoso José José, que se llama El amor acaba, donde me parece que supera con mucho a Heráclito, con el perdón de mis compañeros filósofos. José José dice de manera muy sucinta, muy sintética, porque somos como ríos, cada instante nueva el agua, el amor acaba. Es una frase mucho más afortunada que la de Heráclito. En fin, voy a lo siguiente. Si volvemos al aforismo, lo único permanente es el cambio, en realidad desde el psicoanálisis se puede subvertir críticamente esta afirmación. En términos generales, lo único permanente en el universo, y uno lo puede confirmar cuantas veces quiera, es el eterno conflicto entre lo estable y lo nuevo. Podemos deducir entonces que lo único permanente es la lucha de las cosas por permanecer del modo en que están organizadas ahora y resisten contra las fuerzas que tratan de desorganizar o que tratan de organizarlas de una manera diferente. Esa lucha es lo único permanente. Freud llamó a esto de 4 maneras diferentes. Le llamó suma de excitación, le llamó homeostasis, le llamó principio de nirvana y le llamó también principio de constancia. ¿Por qué? Porque el aparato psíquico, dice Freud, lo que pretende es mantener al más bajo nivel posible cualquier suma de excitación. Es decir, volver a un estado de reposo absoluto. Desde este punto de vista, nunca es la muerte la que viene a interrumpir la vida, sino es justamente al revés.
es la vida la que viene a interrumpir la muerte. Y lo que Freud bautizó como pulsión de muerte es ese anhelo por regresar a un estado inanimado. Como si dijéramos, hay en todo sujeto un choque de trenes. Mientras que el cuerpo, desde el punto de vista biológico, está programado para vivir, el aparato psíquico está programado como esos artefactos de tiempos de la Guerra Fría que usaban los espías. El artefacto psíquico trae una seña que dice: este aparato se autodestruirá en 5 segundos. El aparato psíquico está programado para la muerte. Y en esa eterna lucha es que se juega el drama de lo subjetivo. Pensamiento crítico y psicoanálisis tienen otra cosa en común: el empuje a la verdad. ¿De cuál verdad estoy hablando? Ustedes me dirán, hay tantas verdades como sujetos. Nadie posee la verdad. Bueno, en términos psicoanalíticos, ustedes tendrían toda la razón, porque se trata de encontrar una verdad única, pero para cada sujeto. No una verdad que sirva para todos, ni que valga para todos. Es una verdad que vale para un sujeto en particular y en específico. Y solo el sujeto implicado en esa verdad es la que podría encontrar, no otro. Para eso sirve un proceso psicoanalítico. El pensamiento crítico, entonces, es lo que incordia esta homeostasis que está buscando el aparato psíquico. A eso Lacan lo rebautizó, a esa pulsión de muerte, con una palabra enigmática que es la palabra goce. El goce no coincide con el gozo de los diccionarios. El gozo tiene que ver con el disfrute, con la satisfacción bien sana, digamos, ¿no? En cambio, el goce es una satisfacción malsana, porque es la mezcla de lo que gusta, pero de lo que duele. En México se dice así, ¿no? Te va a doler, pero te va a gustar. O te va a gustar aún sabiendo que te va a doler. ¿Cómo se llega a esa verdad en psicoanálisis? Se llega por medio de una categoría que es la de Heidegger, de ahí la toma Jacques Lacan, que es aletheia. Aletheia es la develación de una verdad. Esta develación es diferente a la verdad como adecuación, que es la verdad de la ciencia, y también es distinta de la verdad como revelación, que es la verdad religiosa. En términos psicoanalíticos se trata de develar. El pensamiento crítico, quisiera aclararlo desde ahora, no consiste en rizar el rizo, digamos. Se trata, por el contrario, y también desde el punto de vista psicoanalítico se tendría que cumplir esta condición. Se trata no de rizar el rizo, sino de alaciarlo, si me permiten decirlo de esta manera. Es decir, de liberarlo de sus retruécanos, de hacerlo cada vez más simple, más comprensible y más inteligible. ¿Cómo es el psicoanálisis para explicar cosas que son difíciles de sostener? Bueno, inventando categorías. Yo les propongo una que es muy interesante, que es la categoría de extimidad. La extimidad no es lo contrario a la intimidad. Lo extimo se define por el hecho de estar al mismo tiempo en la periferia de algo y en el centro mismo de ese algo. No es una presencia sucesiva, sino simultánea. Estar al mismo tiempo en la orilla, en la periferia y en el centro. Por ejemplo, a veces un fotógrafo, una fotógrafa, dispara su artefacto captando la esencia de lo que está visibilizando desde una exterioridad que es al mismo tiempo central. Si me permiten decirlo así. Por ejemplo, lo inconsciente es justamente eso, lo que está en el centro mismo de nuestro ser y al mismo tiempo nos es completamente ajeno y extraño. Esta frase que les mencioné hace un rato de la casa que me habita no me abre, justamente marca esta condición de extimidad. Estoy en la nuez de una situación y al mismo tiempo me es totalmente ajeno. Lo extimo entonces tiene esta contradicción, aparente contradicción, debo decir. Al mismo tiempo que nos es lo más próximo, lo más interior, no obstante, persiste en su carácter de exterioridad. En un proceso psicoanalítico, por ejemplo, los encuentros tienen lugar en un entorno que no podríamos calificar sino de
íntimo, por ejemplo, ¿no? Es un espacio heterotópico, se sustrae de una afuera, las categorías de espacio y tiempo se ven alteradas, etc., ¿no? El analista, en cambio, tiene que ser todo menos íntimo. Y aquí es donde entramos a la diferencia de las categorías. Es totalmente éxtimo al proceso que está atestiguando. Está en el centro, vía su escucha, pero al mismo tiempo tiene que ser ajeno a eso que está escuchando, justamente para guardar su neutralidad. Lo éxtimo, para decirlo de otra manera, es una especie de rajadura en lo íntimo. Por eso es que un analizante o una analizante que está en un proceso clínico accede a su intimidad gracias a un éxtimo, que es el psicoanalista mismo. Gracias a un éxtimo que es también lo inconsciente que se produce en el proceso psicoanalítico también. Llevados a un extremo, para intentar ser mucho más claro en esto que estoy explicando, lo inconsciente es, por esencia, un otro éxtimo. Siempre nos será ajeno y, sin embargo, es lo que define nuestra intimidad central, digamos, ¿no? Para decirlo de una manera con la que concluyo esta parte sobre la extimidad, la excentricidad radical es lo que nos define como lo que nos es al mismo tiempo lo identitario y lo éxtimo. Es decir, lo más radical de uno mismo es aquello que desconocemos. Estamos hablando de una heteronomia, digamos, ¿no? De una ley que opera en dos campos fundamentalmente distintos. Por eso, la oposición interior-exterior es inconveniente desde el punto de vista psicoanalítico, porque no somos gobernados desde el afuera, somos gobernados desde lo más íntimo. Y justamente el pensamiento crítico apunta a ese tipo de análisis. Las cosas son verdaderamente como nos la presentan. No hay algo oculto detrás de este biombo. No son fuerzas que no me están explicitando las que realmente están moviendo los hilos. No se trata de vivir en modo paranoico, se trata de vivir en un modo alerta para poder encontrar cuál es la lógica explicativa de lo que nos están presentando de manera necesariamente incompleta. De modo que tenemos una excentricidad radical respecto de nosotros mismos, y esa excentricidad la podemos buscar mediante el pensamiento crítico en los hechos culturales. Les hablo de una contradicción, por ejemplo, que exploró Lacan con todo cuidado. Él dice, porque te amo, te mutilo, hablando de el odio-enamoramiento como una categoría única, en donde dos polos están coexistiendo todo el tiempo. Porque te amo, te mutilo. Es decir, lo que amo en ti es algo que está más allá de ti. Es algo que va más allá de lo que tú tienes y de lo que tú eres. En ti no amo ni lo que tienes ni lo que eres. Amo justamente, si es un verdadero amor, lo que ni tienes ni eres. De otra manera estaríamos hablando de una inclinación, pero no de un amor desde el punto de vista psicoanalítico. Por eso me pareció muy inteligente escuchar alguna vez la frase de una mujer que me narró que le había dicho eso a su pareja el día anterior. Pero ¿cómo no te voy a querer con tantas virtudes que te he inventado? Ustedes ven que en esta frase es muy claro que lo que se ama en el otro es lo que uno coloca ahí como la propia expectativa. Lo éxtimo entonces define un lugar, pero no hay que confundir jamás lo que es un lugar con lo que uno elige para ocupar ese lugar. Por ejemplo, la locura no es lo éxtimo, es lo que ocupa el lugar de lo más íntimo del sujeto, pero que le es desconocido al sujeto mismo. Lo mismo vale para todas las otras categorías o posiciones subjetivas que el psicoanálisis estudia con todo rigor. Digamos que habita en el sujeto una especie de hiato, de cisura, de falta, de falla, que el psicoanálisis busca hacer operativo. Y ese carácter de hiancia, de falta, tiene un carácter político, tiene una dimensión política,
Porque cuando hablamos de servidumbre voluntaria, si ustedes conocen ese escrito de Etienne de Lavoisier, el escrito sobre la servidumbre voluntaria, hablamos de que nos volvemos siervos por efecto de creer que el otro tiene lo que nos falta, de que el otro nos dispensará aquello que nos hará completos, lo cual es una falacia. Lo que hay que aprender es a operar de una manera eficaz con la falta que nos constituye. Paso ahora al siguiente tema, que es lo psicoanalítico como campo de análisis de la civilización. El pensamiento crítico, para precisar algunas categorías, tiene muy poco que ver con el señalar los defectos de absolutamente todo. Una cosa son los críticos y otra muy distinta son los criticones. Se trata de hacer una crítica, sí, pero entendiendo por ello una reflexión profunda que cuestione toda certeza final, incluso la que se va concluyendo a medida que uno ejerce el pensamiento crítico. Es decir, el pensamiento crítico tiene que aplicarse a sí mismo las categorías que socava. El pensamiento crítico como discurso también debe ser cuestionado y criticado. Cuando valoramos, por ejemplo, la verdad como adecuación, que es la verdad desde el punto de vista científico, la verdad matemática, podemos seguir el rastro hasta dar con lo siguiente. Las aplicaciones científicas de las matemáticas incluyen ya otro tipo de categorías y otro tipo de determinantes. Por ejemplo, tenemos ahí las relaciones de poder, los emporios armamentistas, los cálculos de monetización, la dictadura de los resultados. Eso lo estamos viendo claramente en las noticias que por desgracia tenemos que leer todos los días sobre lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania. ¿Por qué hay tantos comités de ética, por ejemplo, en el campo científico? Porque lo que ahí sucede difícilmente tiene freno. Es un campo del que deben excluirse los prejuicios y la responsabilidad. Imagínense nada más lo que estoy diciendo. Por ejemplo, Robert Oppenheimer fue uno de los padres de la bomba atómica. Participó en lo que se conoció como el Proyecto Manhattan, que desarrolló las primeras armas nucleares durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, cuando la primera bomba nuclear fue detonada en julio de 1945, como prueba en Nuevo México, Oppenheimer declaró que le habían venido a la mente las palabras del Bhagavad Gita, el texto sagrado hinduista, que rezan: ahora me he convertido en la muerte, el destructor de los mundos. Oppenheimer también expresó su pesar por el fallecimiento de víctimas inocentes cuando las bombas nucleares fueron lanzadas contra los japoneses en agosto de 1945. Bueno, después de la guerra utilizó todo su prestigio para abogar por el control internacional del poder nuclear y para evitar en lo posible, en la medida de lo posible, la proliferación de las armas nucleares y así frenar la carrera armamentista. ¿Saben qué provocó esto? Provocó la ira de numerosos políticos y se le retiraron sus pases de seguridad, perdió todos los accesos a los documentos militares secretos de los Estados Unidos, se le despojó de su influencia política directa durante una audiencia en el año 54, que era la época del macartismo, como ustedes saben. Es decir, lo llevaron a juicio por mostrar responsabilidad, porque se consideraba que eso era totalmente contradictorio con el deber científico. Es decir, el deber científico es aplicar lo que se debe aplicar en términos matemáticos. No se puede cuestionar esa verdad. Si hay pérdidas, esos serán daños colaterales. ¿Hay en esto una condición ética? Bueno, la posición de Jacques Lacan es que no, que justamente porque falta la ética en la aplicación de los principios científicos es que se multiplican los comités de ética para tratar de salvaguardar la vida de millones de personas. Ya que estamos en este tema, en el tema de la guerra, este asunto ejemplifica de una manera insuperable, me parece, el concepto de extimidad.
Ustedes recordarán que Platón, en su escrito sobre las leyes, dice que desde siempre cada ciudad está en guerra con otra ciudad. Cada aldea está en guerra con otra aldea. Cada familia con otra familia. Cada individuo con otro individuo. El psicoanálisis lo que aporta a esta larga lista es que también cada sujeto está en guerra consigo mismo, en guerra permanente. Cada uno de nosotros, si lo piensan con cuidado, está bajo asedio todo el tiempo. Las pulsiones nos atacan desde adentro. La realidad nos ataca todo el tiempo desde afuera. Y la instancia superyoica nos ataca desde ambos flancos. Y para todas estas eventualidades debemos estar siempre preparados. Y si no, el precio será la catástrofe subjetiva, que es lo que deseamos a toda costa evitar. En la medida en que mejor nos defendamos, como sucede en cualquier conflicto bélico, más acervos serán los ataques. En la medida en que más resistencia presentemos, siempre sufriremos una agresión más virulenta. Vean ustedes lo que está sucediendo en este momento en Ucrania, que es una versión magnificada del drama subjetivo que tenemos que enfrentar. Todos, por supuesto, guardando las proporciones. Para gestionar una inclinación a la guerra del todos contra todos es que la civilización inventó la noción de Estado. Por supuesto, hay discrepancias con esta posición. Por ejemplo, la religión católica y Juan Jacobo Rousseau no coinciden con esta concepción. Nos hablan de un Estado primigenio, ideal, para siempre perdido, donde privaba la inocencia y la buena fe que la cultura, digamos, vino a corromper. Bueno, la posición psicoanalítica es fundamentalmente distinta y se basa en las evidencias clínicas que podemos confirmar cuantas veces queramos. La agresividad, es lo que sostiene el psicoanálisis, es constitutiva del sujeto. Se trata de que el sujeto viva en una condición de ley solamente para disuadir, para frenar una tendencia a la agresividad que le es inherente, digamos. Ser sujeto es estar habitado por esta inclinación. Esa es la posición de Freud y es la posición de Lacan. Lacan, por supuesto, va mucho más allá diciendo algo terrible, que es que el futuro de la humanidad son los campos de concentración, por desgracia. Cuando tratamos de explicar, por ejemplo, la razón de las guerras, hablando de la animalidad humana, somos profundamente injustos con los animales, porque ningún animal comenzó jamás ninguna guerra. Cuando hablamos del salvajismo de lo humano, también somos inexactos, porque tendríamos que hablar del salvajismo que es atribuible a los hombres. Si ustedes tienen una noticia diferente, háganmela saber, pero lo que yo sé es que ninguna mujer inició jamás, de no ser por estar obligada, ninguna guerra. Esto es un hecho histórico, es un hecho antropológico. Lo encontramos, sí, en el mito de las Amazonas, lo encontramos en la Lisístrata, ¿no? En la famosa obra griega. Pero claro, estamos hablando de literatura y estamos hablando de mitología. Las mujeres nunca han iniciado por sí mismas una guerra. El racismo, por ejemplo, desde el punto de vista psicoanalítico, y con esto concluyo, se basa en lo insoportable que es aceptar que el otro goce de manera distinta a como yo lo hago, de un modo que me es profundamente desconocido. Y el semejante se convierte en una amenaza según mi posición subjetiva. Por ejemplo, estoy en guerra conmigo mismo cuando estoy instalado en la melancolía. Y estoy en guerra con el otro cuando estoy instalado en un modo cercano a la paranoia. Y como ustedes saben, toda guerra se inicia siempre desde un punto de vista, subjetivamente hablando, paranoico. Quisiera detenerme aquí para responder a las preguntas que tuvieran a bien hacerme a través del chat, agradeciendo de nuevo su presencia.
Estoy a sus órdenes. Este sintagma de la izquierda lacaniana propuesta por Jorge Alemán es interesante porque alude a la dimensión política de la que hablé al principio. Si pensamos el psicoanálisis en su horizonte social, si lo pensamos en la dimensión clínica, es difícil pensar en términos de geometría política, aunque, y esto no lo dice Jorge Alemán, es una reflexión que les propongo, si tomamos en cuenta lo que Kant decía sobre que hay una condición intrínseca al sujeto, o al individuo, por supuesto, en esos términos hablaba Kant, que tiene que ver con la ética, es decir, que una persona puede distinguir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto, decía Kant, porque hay una convicción que nos define como seres humanos, en donde optamos por el bien, digamos. Esto, por supuesto, desconoce la dimensión psicoanalítica y la decisión que caracteriza a todo sujeto. Pero si recordamos eso que decía Kant, eso nos puede llevar a recordar una frase de Lacan, que no es tan contraria a lo que decía Kant. Cuando se hablaba de que en el psicoanálisis se formaba individuos peligrosos, porque dado que iba uno en contra del superyo para eliminar toda restricción posible, entonces se estaban creando sujetos peligrosos, sujetos que ya no estarían sujetados, valga la redundancia, a la ley. Lacan lo que respondió a esto fue, no, lo inconsciente es más ético de lo que se lo supone, lo cual no es ajeno a lo que decía Kant. Ustedes conocen todo lo que se ha discutido acerca de aquella famosa frase de Dios ha muerto, entonces todo está permitido. No, es justamente lo contrario. Si Dios está muerto, entonces nada está permitido, porque no tenemos ningún perímetro, ningún marco, ninguna referencia que haga las veces de guía para saber qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer. Por eso me parece interesante este concepto de izquierda lacaniana de Jorge Alemán, aunque él no lo aplica en los términos en los que lo estoy diciendo desde el punto de vista clínico. Él lo aplica, si entiendo bien, cuando lo leí, al horizonte político de la acción social que el psicoanálisis puede implicar. ¿Qué otra pregunta quisieran hacer ustedes o qué concepto quisieran que fuera ampliado o precisado? Sí, en esta pregunta sobre Michel Foucault, ciertamente Foucault tiene un escrito muy importante que se llama ¿Cómo sublevarse? Y como ustedes saben, él es el creador de estas categorías que hoy están tan en boga en la prensa, ¿no es verdad? Biopoder, biopolítica, anatomopolítica, que es este control que están ejerciendo los grandes oligopolios digitales sobre nuestra condición de sujetos y que ya para nadie es desconocido. Ciertamente Foucault tuvo dos posturas frente al psicoanálisis. Al principio fue muy elogioso y después rechazó rotundamente que el psicoanálisis aportara lo que él mismo había afirmado que se había aportado, que es el diálogo con la aparente sinrazón de la locura. Hablaba al principio Foucault de lo que es el fundador de una discursividad para referirse a Freud. En una entrevista muy conocida, que ustedes verán como titulada como El juego de Michel Foucault, que está publicada en Microfísica del Poder, él decía, confesaba, que no había leído todo Freud y que no entendía a Lacan. Esto es importante porque viniendo de Foucault, que era tan meticuloso en sus estudios,
es fundamental el hecho de que reconozca que no conocía bien la teoría psicoanalítica. Sin embargo, se entiende por qué se distanció del psicoanálisis, aunque no se entienden desde mi punto de vista sus razones argumentativas. Se entiende por qué se alejó del psicoanálisis, porque hubo un tiempo en que la homosexualidad, y Foucault era homoerótico, calificó esa posición subjetiva como perversa, cosa que hoy sería inaceptable. Pero por otro lado, lo que es inaceptable desde el punto de vista argumentativo, inaceptable porque me parece que no admite el más mínimo examen, es que Foucault deriva al psicoanálisis de dos vertientes, del saber psiquiátrico, y el psicoanálisis tiene muy poco que ver con el saber médico, y de la tradición religiosa que lo llevó a afirmar que el psicoanálisis no es más que un modo de confesión laica, que el psicoanálisis es una confesión profana, digamos, ¿no? Creo que es muy difícil sostener eso si uno conoce a profundidad la teoría psicoanalítica, y creo que es un comentario dicho con todo respeto, porque todos hemos aprendido mucho de Michel Foucault. Es un comentario que no se ajusta al rigor con el que él siempre abordó los temas más espinosos, digamos, ¿no? Hay otra pregunta que dice si lo único curable es lo incurable. ¿Qué es lo incurable en un individuo que acude a psicoanálisis? Eso es justamente lo que tiene que averiguar el sujeto que va a un análisis. Aquí tenemos que hacer una distinción entre dos caminos que puede tener esta noción de lo incurable. Lo incurable en el sentido de que no es susceptible de ser analizado, porque Freud hablaba de que en los sueños siempre hay un ombligo, hay un núcleo que no es posible analizar, digamos, ¿no? En todo análisis, haciendo valer las proporciones, también hay un núcleo que no es posible analizar. Por eso es que el psicoanálisis distingue entre la represión y la represión originaria, de la que no podemos saber nada, por muy profundo que sea un psicoanálisis. Sin embargo, desde el punto de vista etimológico, lo incurable no existe porque uno siempre se podrá hacer cargo de aquello que afecta a su subjetividad. Por lo tanto, algo podrá ser no susceptible de ser sanado, pero siempre será susceptible de ser curado. Y nuestra obligación como sujetos, decía Freud, es la de soportar la existencia. Y soportar la existencia implica también hacernos cargo de ese núcleo inanalizable que nos habita todo el tiempo. En lo concerniente a la ley del deseo, cuando uno en principio opone ley y deseo es porque son dos términos antinómicos. Es decir, una cosa es lo que deseamos desde un punto de vista singular, que se topará con un muro de hormigón frente a la realidad de la ley, que es un para todos. Hay entonces antinomia entre lo que es para cada uno y lo que podría ser para todos. Sin embargo, el sujeto puede crear una condición heterotópica en donde puede hacer valer una ley que es la ley de su propio deseo. Quizá no la haga valer en términos sociales, porque eso implicará quizá vulnerar los derechos de otro, pero también podría crearse en esa condición heterotópica una condición en la que el sujeto fuera fiel a su principio ético, digamos, ¿no? Lo cual no es incompatible con seguir siendo un sujeto social responsable. Pero donde quisiera pedir a Carol si me podría repetir la pregunta, porque ha pasado ya el scroll de las preguntas y perdí esa pregunta. Antonio Serratosa me dice, ¿por qué hablamos de inconsciente, no? Aquello que no forma parte de lo visible. Sí, lo inconsciente por definición es eso que es insusceptible de conciencia. Podemos saber de él por vía indirecta, a través de las formaciones de lo inconsciente. Las formaciones del inconsciente son el sueño, el síntoma, el lapsus, el chiste, el olvido, etc. No son lo inconsciente mismo, pero son formaciones que tienen su raíz en lo inconsciente. Y por vía sesgada podemos hacernos una idea del proceso que tuvo lugar
en lo inconsciente. Pero claro, esas formaciones de lo inconsciente son como látigos de luz que aparecen y desaparecen con la misma velocidad. Si se trabaja como un mensaje que viene encriptado, se puede encontrar ahí la vía, la orientación, digamos, del deseo que habita en un sujeto. Por eso es que lo que en términos sociales representa una equivocación, un error, en términos psicoanalíticos es sencillamente un acierto, porque ese es el latigazo de luz en forma de retoño, digamos, de lo inconsciente, que no es lo inconsciente mismo, como dije, pero sí es una de sus formaciones. Hablando de la relación entre el amor y el odio, como ustedes saben, lo que distingue a un conjunto es lo que queda dentro de un perímetro. Si hablamos del amor, como el conjunto A, por ejemplo, lo que queda excluido, podemos pensar que es el odio. Pero claro, lo que está perimetrado se define por lo que queda excluido. Y en términos psicoanalíticos, lo que uno excluye, lo que uno saca por la puerta, regresará por la ventana. Amor y odio son las dos caras de la misma luna. Y por eso es que, en términos estrictos, podemos afirmar, aunque suene terrible, que amar a una persona consiste en no hacerle lo que somos muy capaces de hacerle. Esta es una versión distinta a la versión romántica, ¿no? Pero por supuesto que hay una estación intermedia entre el amor de Walt Disney y el amor estilo reggaetón. Esa estación intermedia es justamente la que aporta el psicoanálisis, que es amamos en el otro lo que creemos que tiene y es, pero en realidad ni lo tiene ni lo es. Por lo tanto, nos enamoramos de nuestra propia expectativa. Y de ahí la definición de Lacan de amor es dar lo que no se tiene a quien no es. Si tú eres capaz de amar lo que tengo y lo que soy, tu amor es bastante pobre, porque lo que tengo y soy puede cambiar en cualquier momento. Puedo dejar de tenerlo y puedo dejar de serlo. Sin embargo, si puedes enamorarte, si puedes amar lo que no tengo y nunca tendré, y lo que no soy y nunca seré, entonces podemos hablar de un verdadero amor desde el punto de vista psicoanalítico. En relación a lo que el psicoanálisis puede tomar de la teoría crítica, y aquí es muy importante, gracias Javier por la pregunta, distinguir entre pensamiento crítico y teoría crítica, que por supuesto tienen poco que ver, porque la teoría crítica es el conjunto de teorías y de postulados de un grupo filosófico muy específico, de la escuela de Frankfurt, y en cambio el pensamiento crítico es un concepto mucho más general, un sintagma general que por lo mismo puede llegar a parecer poco riguroso, pero justamente la conferencia trata de proponer que esto no necesariamente es así. De la teoría crítica lo que podemos tomar es esta postura alerta en relación a estos poderes fácticos que todo el tiempo están estableciendo los criterios de selección, de elección, que nos hacen aparecer como si fuéramos libres de elegir lo que estamos eligiendo. Todo lo que la teoría crítica fue capaz de teorizar sobre la subjetividad en una era de reproducción mecánica, creo que hoy día es más vigente que nunca. Somos procesados como un conjunto de datos, digamos, ¿no? El sujeto se ha vuelto un big data para los grandes oligopolios digitales y se ha borrado totalmente la subjetividad. Ese es el gran desafío que presenta la neurociencia al psicoanálisis. En las neurociencias se trata de uniformar, de normalizar y de explicar todo con criterios biológicos y científicos. Y como he dicho, el sujeto de la ciencia es el mismo que el sujeto del psicoanálisis, pero Lacan hace una aclaración muy importante. Si el sujeto del psicoanálisis es el mismo que el sujeto de la ciencia, lo es en tanto forcluido, en tanto desechado, en tanto descartado. Hablando de amor y odio, de este conjunto que marca en su interioridad lo que es externo, y por eso es que se puede hacer conjunto,
En términos críticos, me parece que el pensamiento crítico marca su interioridad si se hace cargo de las categorías psicoanalíticas que el psicoanálisis viene aportando desde hace más de 100 años. De otra manera, esa teoría supuestamente crítica se convierte en una especie de edificio argumentativo que no puede acabar sino siendo complaciente con lo que se está tratando de analizar. Si el psicoanálisis sirve para construir el futuro, ¿por qué nos cuesta dejar el pasado? Bueno, es que desde mi punto de vista, en lo psicoanalítico, el pasado no es pasado y tampoco ha pasado. Es decir, todo lo vivimos desde este presente. Por eso es tan interesante esa triple categorización que hacía San Agustín sobre no el presente, el pasado y el futuro, sino el presente presente, el presente pasado y el presente futuro. El presente pasado sería la melancolización, el presente futuro sería la ansiedad que nos representa algo que todavía desconocemos. Y por eso es que San Agustín decía, el pasado no es porque ya no es y el futuro no es porque aún no es. Sin embargo, el psicoanálisis, como he dicho en otras ocasiones, lo que nos pone delante es la posibilidad de hablar de los recuerdos de nuestro porvenir, que recuerda este título maravilloso de la novela de Elena Garro, Los recuerdos del porvenir. Se trata en psicoanálisis de decidir hoy, en este mismo momento, cuáles son los recuerdos que queremos tener mañana. Y en ese sentido ya no estaríamos hablando de lo que en el pasado aconteció y de lo que somos efecto. Estaríamos hablando de que este presente sería la causa de lo que en el futuro habrá sido, según lo que elaboremos. No solamente en psicoanálisis, porque hay muchas maneras de explorar la subjetividad, ¿no es verdad? Se puede ir, como hizo Brad Pitt, se puede ir unos 7 años al Tíbet o puede entrar en un proceso psicoanalítico. El punto es acceder a esta interioridad exterior o a esta exterioridad íntima que define lo inconsciente. Sí, una contradicción, hacer consciente lo inconsciente. Es que no se puede hacer consciente lo inconsciente. De lo que podemos tomar conciencia es de las formaciones de lo inconsciente. Pero eso ya es una versión muy, muy pobre, digamos, de lo que realmente aconteció en lo inconsciente. Imaginen ustedes cuando uno cuenta un sueño en un gabinete psicoanalítico. Estamos hablando de cualquier cantidad de filtros que se salvaron ya. Se pasó de lo inconsciente a lo preconsciente, salvando una barrera de censura. De lo preconsciente a la conciencia. De la conciencia al lenguaje. Pasa al lenguaje lo que recordamos de ese sueño. Y de lo que recordamos, lo que somos capaces de decir, que nunca se ajustará a lo que realmente soñamos. Y de lo que somos capaces de decir, falta todavía el filtro del analista, que será capaz de escuchar o no X cosa en eso que le están refiriendo. Bueno, ¿cuántos filtros hemos pasado ya? Lo que al final se dice, como afirma Lacan, queda oculto detrás de lo que se escucha. Pero lo que se diga o lo que se escuche está totalmente alejado de lo que se soñó. Por lo tanto, el sueño es en sí mismo una formación de lo inconsciente y refleja muy poco de lo que realmente aconteció en lo inconsciente. Es prácticamente la distancia que hay entre el deseo y la demanda. Del deseo no podremos saber jamás nada porque es de orden inconsciente. Lo que podremos saber es lo que acabamos por demandar. Y lo que acabamos por demandar es una versión ya muy diluida, digamos, de lo que deseamos. Por eso podemos aspirar a saber más o menos la orientación de lo que nos rige en términos de deseo, pero esa orientación siempre será postulada como una demanda.
¿Qué otra pregunta quisieran hacer ustedes? ¿No? ¿Ninguna otra inquietud? Bueno, aprovecho para hacerles una atenta invitación, porque entre ustedes hay especialistas de todos los campos, y la invitación consiste en esto. En Fractal, el Centro de Estudios en Pensamiento Crítico, tenemos dos sombrillas, digamos, ¿no? En lo que a la formación se refiere. Por un lado, dictaremos cursos, seminarios, conferencias. Los coordinadores, los profesores que formamos parte del claustro de Fractal, pero por otro hay una invitación siempre abierta a que cualquier especialista en un tema punta del público en general proponga a Fractal algún curso, seminario o conferencia, y una vez que lo configuremos como un proyecto, digamos, a impartir, lo difundamos y eventualmente se pueda hablar de ese tema propuesto desde nuestra plataforma. Valentina pregunta si no es el objetivo del psicoanálisis hacer justamente consciente lo inconsciente. Sí, es un objetivo, ciertamente, pero es un objetivo, por desgracia, difícil de alcanzar, ¿no? Si nos atenemos a las categorías mismas, digamos, ¿no? Si lo inconsciente es verdaderamente inconsciente, es insusceptible de conciencia. Esto que parece una obviedad, en términos clínicos, es extraordinariamente complejo. ¿Qué es lo que se puede traducir en palabras? Bueno, aquí tendríamos que hacer una diferencia muy importante entre el lenguaje, el habla o lengua, y la instancia propiamente singular, que es lo que Lacan llamó la lengua, con una sola palabra. ¿Por qué? Porque la afirmación de Lacan en términos generales es que lo inconsciente es estructurado como un lenguaje. Es decir, tenemos dos instancias psíquicas que ustedes conocen si han leído algo, y probablemente las palabras mismas les sean familiares, sobre las tópicas que propuso Freud. Deben distinguirse dos instancias tópicas, el ello y lo inconsciente. En el ello, que técnicamente es el caldero de las pulsiones, podemos hablar de una faz silente de lo inconsciente. Y lo inconsciente está ya estructurado como un lenguaje porque es la fase, si me permiten decirlo así, la fase lenguajera, la fase parlanchina del inconsciente mismo. ¿Por qué hacemos esta distinción? Porque hay una contradicción inherente al hecho de hablar sobre el silencio mismo. Bueno, en nuestra condición subjetiva están estas dos instancias. El ello son las pulsiones mudas, digamos, y lo inconsciente ya está estructurado como el lenguaje. Pero eso que está ahí estructurado, que está articulado, no siempre es susceptible de articularse. Y por eso Lacan, en su última elaboración sobre el deseo, y como dije, el deseo es siempre una categoría de orden inconsciente, dice que el deseo es inarticulable, con lo que podemos dar una definición de lo inconsciente. Lo inconsciente es ese saber que por no saber que se tiene se cree que se ignora, que ciertamente está estructurado como un lenguaje,
que ahí hay algo ya articulado, eso lo podemos decir, pero que esté articulado no quiere decir que sea articulable. En psicoanálisis, desde el punto de vista clínico, tratamos con aquello que es efectivamente dicho, lo articulable. Pero eso que es articulable no refleja lo que, permaneciendo articulado, no es susceptible de articularse. No sé si estoy siendo claro en esta explicación. Es como si ustedes tuvieran un paquetito de sopa, digamos, la famosa sopa de letras, cerrado. Ese paquete cerrado es el ello. Una vez que ustedes abren ese paquete y escogen algunas letras, estamos en el campo de lo inconsciente. Ya está articulado como un lenguaje. Claro, pero de lo que está articulado ahí a lo que será susceptible de articularse en una sesión analítica, tenemos una distancia enorme. Por lo tanto, ¿a qué va un sujeto al psicoanálisis? Bueno, va a muchas cosas, pero para precisar esto de lo que estamos hablando, va a hacer o a ensayar varias combinatorias posibles de eso que, no pudiendo articularse, sin embargo, tiene que intentar articular. Voy a una referencia filosófica. Wittgenstein, en la última propuesta del Tractatus, dice: frente a aquello de lo que no se puede hablar, es mejor callar. Bueno, el psicoanálisis es una objeción, digamos, a esta postura de Wittgenstein. Lo que diría el psicoanálisis, igual que lo que decía en la escuela, se decía en la escuela de Frankfurt, para abundar en la pregunta que me hacía Javier, es: y si no vamos a hablar de lo que no se puede hablar, entonces, ¿de qué vamos a hablar? A psicoanálisis vamos a hablar de eso que no se puede hablar. Vamos a tratar de articular eso que es inarticulable. Vamos a tratar de saber la orientación de eso que es insusceptible de conciencia, que es el deseo. Y en esa imposibilidad nos resubjetivamos. Por eso decía que toda falla debe intentar hacerse operativa. Y el psicoanálisis, por supuesto, que es un acto habitado por la falla, pero hay que intentar hacerlo operativo. Respecto al significado de las palabras, en lo que se enuncia en cada sesión de análisis, diremos que, digamos, las palabras son significantes desde el punto de vista lingüístico. El significado está del lado de la persona que ha enunciado esas palabras. Si ustedes repasan la definición de sujeto de significante, que da Lacan, él dice: un significante es lo que representa al sujeto frente a otro significante. Por ejemplo, si yo digo: yo soy Alfonso Herrera y soy filósofo, por ejemplo. Bueno, evidentemente los significantes que yo enuncio estoy pretendiendo que me representen. Pero estamos en el campo del discurso. A saber lo que se quiere decir con soy filósofo. ¿Qué querrá decir eso? Bueno, pues daré cualquier cantidad de razones que no serán más que enunciaciones discursivas, y eso estará en el campo del significante. ¿Dónde está el significado? Del lado del sujeto, que soy. Por lo tanto, si un significante representa al sujeto frente a otro significante, el sujeto está del lado del significado. Tony Serratosa dice que no solo se habla verbalmente, se hablan también mediante los silencios y la expresión no verbal. Tal cual, bueno, Lacan llegó a decir que el verdadero psicoanálisis es aquel que transcurre sin palabras. Y aquí voy a decir algo que les puede sonar profundamente contradictorio e incluso insensato, que es que si uno está en un proceso verdaderamente analítico, justamente de lo que se trata es, como decía al principio, es de no hablar, sino de ser hablado. Y cuando el analista calla, no calla para dejar de decir, calla para dejar decir a quien le está hablando en ese momento. Con lo que tenemos una lógica psicoanalítica que desde otros campos es complicado pensar y comprender. ¿Cómo es que los significantes van conformando un entramado
por sí mismos. No estoy hablando de la categoría clínica de la psicosis, en donde los significantes acontecen y dialogan entre sí y el sujeto solamente es un testigo de piedra, es alguien que asiste a su propia exterioridad respecto de eso. Hablo de cualquier posición subjetiva, en donde el lenguaje nos es exterior y por una ficción que es operativa, creemos que lo que estamos diciendo nos representa realmente, pero en realidad efectivamente solamente nos representa, pero no estamos presentados en lo que estamos diciendo. Es una manera otra de ser representado y esa mediación implica ya una cisura, una distancia que es lo que marca la decisión subjetiva. Cuando nos vemos frente a un espejo y decimos, ese soy yo, ya hay dos instancias de definición que hablan de la decisión. Cuando digo soy Alfonso Herrera, tengo que enunciar un nombre propio, que es lo menos propio que tenemos, para supuestamente manifestar lo que creo que me define. Pero eso solamente me representa. No sé si me hago entender en estas reflexiones. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, están atentamente invitados entonces a unirse a la comunidad de Fractal. Dentro de poco iniciarán dos cursos, uno sobre fundamentos de la clínica psicoanalítica, donde se abordarán todos los aspectos técnicos implicados en un proceso de análisis que ustedes pueden ver en la página. Y también iniciará un curso colegiado titulado Maternidad y Desasosiego, donde participarán varias áreas del Fractal, el área de psicoanálisis, el área de traducción crítica, pero con referencias también a la literatura y a la filosofía. También podrán ver los temarios respectivos en la página de Fractal. ¿No? Y también podemos dialogar a través de la página misma, que si ustedes me permiten, establecerá ese vínculo con ustedes a través de las newsletters que irán llegando periódicamente a sus correos. Les agradezco mucho su presencia, le agradezco a Patricia Figueroa de nuevo su asistencia técnica desde México y por favor únanse a esta comunidad crítica que desde mi punto de vista es más necesaria que nunca. Muy buenas tardes.